Hola, buenos días. Gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Como cada año, el Instituto Cervantes de España presentó su informe anual El Español en el Mundo 2025. Se trata de su más importante publicación académica. El documento ofrece datos actualizados sobre la situación de la lengua española y la cultura en español en todo el orbe. Rememoremos un fragmento de la intervención del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Veamos. ¿Son los hablantes de herencia del español un capital cultural en vía de extinción? Este año abordamos, como todos, el estudio de esos hispanos que viven en países europeos o en los Estados Unidos y que afrontan una realidad durísima. El español que han aprendido en sus hogares, que les ha transmitido su familia, no está valorado en algunas sociedades en las que residen y por vergüenza, por afán de adaptación o por falta de apoyo educativo, acabarán perdiéndolo si no ponemos remedio. Es el remedio que busca el trabajo del Instituto Cervantes ante una cruda realidad que una y otra vez intenta interferir la demanda cada vez mayor por aprender español como lengua extranjera, una demanda en la que participan millones de jóvenes de esos mismos países donde residen los hispanos de segunda y tercera generación. Una paradoja a la que nuestras instituciones deben poner remedio. Estudiamos su valor económico tras la irrupción de las políticas de censura cultural por parte del gobierno de Donald Trump o la llegada de la inteligencia artificial al ámbito de los idiomas y de la comunicación. Y revelamos qué lugar ocupa el español en el ámbito de la diplomacia internacional. Muchos son los datos asombrosos que develó el informe anual del Instituto Cervantes. Por ejemplo, refiere que son casi 635 millones de personas las que hablan ya español en el mundo. En un solo año creció en 30 millones de hablantes, un 5% más que en el anterior, y se estima que los estudiantes llegarán a los 100 millones a finales de siglo. Veamos otros datos en el siguiente video expuesto en la presentación del informe. El español es hoy una lengua de dimensión global, con más de 635 millones de usuarios potenciales en todo el planeta. En 2025 supera por primera vez los 500 millones de hablantes nativos, alcanzando los 520 millones. Se sitúa como la tercera lengua materna del mundo, solo detrás del chino mandarín y el hindi, y la segunda más utilizada entre las lenguas oficiales de la ONU. Pero su fuerza no se mide solo en hablantes nativos, que han crecido un 22% desde 2012. También en quienes lo usan con competencia limitada. Casi 92 millones de personas, un grupo en expansión que ha aumentado un 79% en el mismo periodo. Parte del crecimiento se debe a la consolidación del español en sistemas educativos de todo el mundo. Lo estudian 28 millones de personas, un 36% más que hace una década. La gran mayoría, 8 de cada 10, se concentra en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. El mapa del español muestra también su carácter migratorio. En los países de habla hispana viven cerca de 460 millones de hablantes nativos y 25 millones de hablantes con habilidades limitadas. Pero fuera de este espacio lo hablan más de 127 millones de personas, casi la mitad con dominio nativo. La Unión Europea es un claro ejemplo. Allí viven más de 45 millones de hispanohablantes, sin contar los de España. Las proyecciones apuntan a que la población nativa alcanzará su máximo entre 2050 y 2070. Por otro lado, los hablantes con competencia limitada podrían superar los 200 millones a finales de siglo. Se estima que en 2050 el 86% de la población hispanohablante vivirá en ciudades. A este proceso de urbanización se suma la presencia digital del español, el segundo idioma más usado en la web, solo detrás del inglés. Todos estos datos trazan una conclusión clara. Con raíces profundas y un presente vibrante, el español es una lengua de futuro en todo el mundo. Con estos datos, cabría preguntarse una vez más
y poner sobre el tapete si realmente el español está en decadencia o si goza o no de buena salud. Los números hablan por sí solos. ¿Qué cree usted al respecto? Haznos saber sus consideraciones mediante nuestras cuentas en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Telegram. Les recuerdo que el usuario es @buenidioma. Tenga una excelente jornada.